Pablo de Tarso, o Shaul ha-Tarsí, su nombre judío, Saulo de Tarso, o más conocido como San Pablo, es llamado el apóstol de los gentiles, o el apóstol de las naciones en el mundo cristiano. Los cristianos creen que Pablo se convirtió al cristianismo y no hay nada más alejado de la realidad. Se leen tremendas barbaridades referente a la teología de Pablo, como que su Dios único, judío, pasó a ser el Dios trino cristiano, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se argumenta que Pablo apostató porque renegó de las creencias judías y se declaró cristiano converso. Se argumenta que permitió que no solo los judíos, sino también los conversos de otras religiones y otros pueblos, fueran cristianos sin necesidad de circuncidarse y de practicar otros ritos judíos. Y que estableció que el reino de los cielos sería accesible a quien los apóstoles y sacerdotes cristianos perdonaran sus pecados. Es lamentable que hoy en día las organizaciones religiosas, fundamentalmente cristianas, sea cual sea su rama, tengan puesta una venda en los ojos de sus feligreses. Pablo jamás cambió de religión y jamás dejó de cumplir los preceptos judíos que ordena la Torá. No hay nada más que escarbar un poco en la historia para darse cuenta del tremendo desvarío. La entrada de los gentiles a la fe judía atrajo a sí misma mucha confusión. El gran debate fue si un gentil debía hacerse judío o no para entrar en el grupo de los nazarenos. Una vez establecida la entrada de los gentiles en el Concilio de Jerusalén por los primeros apóstoles en el año 50, se determinó por el líder del grupo, Jacob ha-Tzadik, el hermano de Yeshua, que podían entrar sin circuncidarse. Ahora bien, debían seguir un mínimo de preceptos de la Torá. Hechos 19 y 20 de los apóstoles nos deja esta idea y es lo que se conoce en la jurisprudencia judía como las leyes de Noaj, las leyes de Noé. En la jurisprudencia judía no se necesita ser judío para alcanzar la salvación. En el judaísmo no es como la Iglesia afirma, fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera del judaísmo sí hay salvación, lo que se conoce como las 7 leyes de Noé. Y esas 7 leyes de Noé, en esas 7, no está la circuncisión. Hechos no hace jamás mención expresa de leyes noágidas, Pablo tampoco, y la mención como tal es desconocida en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea? ¿De dónde salen las 7 leyes de Noé? La teología de Pablo de las ramas injertadas en el olivo natural, que está unida en cierto modo a los preceptos de los gentiles, fue muy mal interpretada, primero por su escuela de seguidores y posteriormente por la Iglesia Católica. El mundo antiguo del siglo I es realmente muy complejo, pero aún así, escarbando adecuadamente, podemos vislumbrar algunas realidades. In the ways of the weak, the time's been pleased.
You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua. Capítulo 5. Los 7 mandamientos y las ramas injertadas. Las leyes noágidas, como dijimos en el capítulo anterior, traen consigo cierta polémica. ¿Por qué? Porque no están directamente en la Biblia hebrea ni en el Antiguo Testamento. Pero de igual modo que los 613 mandamientos están en la Torá, los 7 preceptos de Noé salen de la Torá. La cuestión es saber si en el siglo I, en la época de Yeshua y los apóstoles, el judaísmo ya tenía o no establecidos los 7 mandamientos para los gentiles. Pero, ¿qué son realmente las leyes noágidas? Bajo el nombre de leyes noágidas, derivado de Noé, padre del género humano después del diluvio, se conoce al conjunto de 7 preceptos o mandamientos para toda la humanidad frente a los 613 mandamientos del pueblo judío. Afectan, pues, tanto a los patriarcas antediluvianos, anteriores a la ley de Moisés, como a los pueblos extranjeros en general, los gentiles. Estas leyes de Noé se pueden considerar el fundamento del derecho natural, la base del derecho internacional elaborado posteriormente. Estas leyes las derivaron los rabinos por el método hermenéutico de ciertos pasajes de la Biblia hebrea y existen unos ligeros cambios en cuanto a ellas. La tradición generalmente aceptada considera que estos son los mandamientos que deben ser observados universalmente por los no judíos. El primero es prohibición de la idolatría. Segundo, prohibición del adulterio e incesto. Tercero, prohibición del asesinato. Cuarto, prohibición de la blasfemia. Quinto, prohibición del robo. Sexto, prohibición de la injusticia social. Y séptimo, prohibición de consumir la carne de un animal vivo. De acuerdo a la tradición judía, Hashem le ordenó a Adam Harishon, Adán, el primer humano, 6 leyes. Estas leyes consisten en 5 prohibiciones y un mandamiento positivo. Primero, prohibición de idolatría. Segundo, blasfemia, maldecir el nombre divino. Tercero, asesinato. Cuarto, robo. Y quinto, relaciones sexuales ilícitas. También le ordenó un sexto, establecer tribunales de justicia para que hagan mantener estas leyes.
Maimónides, en Mishné Torah, Ilhot Melahim, capítulo 9, nos dice que en los tiempos de Noaj, estas leyes fueron ratificadas en un pacto y se agregó una prohibición más. 7. No comer la carne de un animal cuando éste aún no ha sido sacrificado. El rabino Ben Amosej explica en su libro Israel y la humanidad el origen de cada uno de estos mandamientos en los primeros tiempos de la humanidad y su extensión. El libro fue escrito originalmente en francés, aunque también se tradujo al hebreo, al inglés y al español. El libro de los Jubileos, en general datado en el siglo II antes de Yeshua, puede incluir una primera referencia a la ley de Noé en los versículos 7, 20, 28. Y en el 28º jubileo, Noé comenzó a imponer sobre los hijos de sus hijos las ordenanzas y mandamientos, y todos los juicios que él conocía, y exhortó a sus hijos para observar la justicia, y para cubrir la vergüenza de su carne, y para bendecir su Creador, y el padre y la madre de honor, y aman a su vecino, y guardan sus almas de la fornicación y la inmundicia y de toda iniquidad. Por causa de estas tres cosas que vino el diluvio sobre la tierra, para que derramare sangre del hombre que come y la sangre de ninguna carne, todos serán destruidos de la tierra. La Enciclopedia Judía en Artículos Principales, Consejo de Jerusalén y Hechos 15, también afirma que el concilio de los primeros apóstoles en el año 49-50 aceptaron las leyes de Noé para los gentiles que se agregaran al grupo de los nazarenos. Por otro lado, la versión completa rabínica antigua de las 7 leyes se puede encontrar en el Toseftá, aunque esta fue escrita en el año 189 de nuestra era. El Talmud de Babilonia, Tratado Sanedrín, folio 59a, afirma: todos los preceptos que se les dieron a los hijos de Noé y se repitieron en el Sinaí fueron para ambos. Los rabinos también elaboraron variantes de las leyes noágidas y el Talmud llega a enumerar 30 de ellas. Aunque podemos considerar las leyes noágidas como puramente académicas, ya que son deducciones de los maestros del Talmud en una época en que los judíos no tenían poder judicial sobre la población no judía, ciertos principios se aplicaban en el Estado judío. Por ejemplo, no se permitía la residencia de extranjeros que violaran las leyes de extranjería. Es decir, en el siglo I ya existían unas ciertas leyes que un gentil tenía que cumplir si quería entrar en el grupo de los nazarenos. Aunque el texto de Hechos 15 no nos hable de los 7 mandamientos en sí, da a entender que los gentiles estaban obligados a cumplirlos, ya fueran 4, 6, 7 o 10 mandamientos. Si analizamos el texto detenidamente, podremos verlo más claro. Yo juzgo, por tanto, que no se debe seguir molestando a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Hechos 15, 19, 20. Aparentemente aparecen 4 mandamientos, pero la lógica nos dice, después de estudiar el judaísmo del Segundo Templo y el Nuevo Testamento, que eran más de 4 mandamientos. Que se conviertan a Dios,
indirectamente ya está aplicando el primer mandamiento, prohibición de idolatría. Después, Pablo de Tarso, en la carta a los Gálatas, dijo a los gentiles lo siguiente, y vamos a traducir directamente del texto griego. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los suaves, ni los varones cama, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9, 10. Pablo, en Primera de Timoteo 1:9 y en la misma línea de Primera de Corintios 6, 9, 10, dice: habiendo sabido esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, a los que no están en santidad, a profanos, a asesinos de padres y asesinos de madres, para los asesinos, para los fornicarios, para los hombrecamas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para los que se opongan a la sana doctrina. Primera Timoteo 1, 9, 10. No vamos a entrar en un asunto que algunos pudieran haber visto y estar preguntándose al ver este texto, y el que tenga oídos para oír, oiga, porque no es el tema de este capítulo. Implícitamente, en 1 de Corintios 6, 9, 10, están algunos de los 7 mandamientos noágidas. Vamos a verlos uno a uno. Primer mandamiento noágida: no idolatría. Pablo, como cualquier judío apóstol, no hubiese aceptado a un gentil adorador de dioses, y por eso dice ni los idólatras. También tenemos una referencia directa en Hechos 15:19, que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. Segundo mandamiento noágida: no adulterio. Pablo hace referencia explícita a los adúlteros, entre los que incluye a los varones cama, es decir, a la prostitución masculina. El hermano de Yeshua, en Hechos 15:20, de la fornicación. Tercer mandamiento noágida: no asesinar. Referencia en 1 de Timoteo 1:9, para los asesinos, y asesinos de padres y asesinos de madres, para los asesinos, en 1 Timoteo 1:10. Cuarto mandamiento noágida: no blasfemar. Referencia en 1 de Corintios 6:10, ni los difamadores, y para los mentirosos, en 1 Timoteo 1:10. Quinto mandamiento noágida: no robar. Referencia en 1 de Corintios 6:10, ni los ladrones. Sexto mandamiento noágida: injusticia social o cortes de justicia. Sobre este mandamiento no tenemos ninguna referencia directa en el Nuevo Testamento, aunque conociendo todo el trasfondo judío de aquella época, donde Pablo de Tarso se deja azotar voluntariamente por el castigo del tribunal judío, donde Pablo acepta el liderato de Jacob Tzadik, el hermano de Yeshua, no es de extrañar que Pablo y el resto de los apóstoles pensaran que si un gentil se agregaba al grupo, a Israel, tendría que aceptar las cortes de justicia de los líderes del grupo y, por extensión, las leyes del país de residencia. Séptimo mandamiento noágida: prohibición de comer la carne de un animal vivo. Una posible referencia está en Hechos 15:20, de lo estrangulado y de la sangre.
Por tanto, el capítulo 15 de Hechos es el documento que nos revela la existencia de este modo de pensar respecto a la admisión de los gentiles en el grupo judeocristiano que se consideraba el verdadero Israel. Esta expresión como tal no aparece en Hechos ni anteriormente en Pablo, sino que su acuñador fue Justino Mártir, Diálogo con Trifón, año 135. Es posible que esta postura estuviera bastante cerca de lo que pensaba Pedro por aquel entonces y que, más tarde, provocó el altercado de Antioquía de Gálatas, 2, 11-14. Los judíos debían estar sometidos a la ley, los paganos no circuncisos también bajo la ley, aunque solo la de los preceptos de Noé. Y sin mezclarse, los salvados se dividirían en dos comunidades distintas, pero al final de los tiempos se harían una sola. Y también es posible que Pedro cambiara de mentalidad con el tiempo, ya que en Corintio había gentiles conversos a Yeshua como el Mesías que manifestaban haber sido adoctrinados por Pedro, como vemos en 1 Corintios 1:12. Y el pensamiento de Pablo podemos resumir que, según Dios le había revelado, el nuevo plan divino era facilitar al máximo, en los últimos momentos, la época mesiánica que transcurría entre la muerte del Mesías Yeshua y su venida como juez universal, que los gentiles formaran parte del Israel renovado con una salvación de primera clase. Decirle a los judíos que por creer en Mesías ya pueden dejar de ser judíos es absurdo para el Pablo auténtico. Y eso es lo que la moderna investigación paulina está poniendo de relieve, esa distinción, que Pablo sigue siendo judío y nunca rompe con el judaísmo, nunca quebranta el judaísmo, nunca funda, digamos, una religión nueva, sino lo único que le dice a los paganos: vais a creer en Cristo, pero seguís siendo paganos, no sois judíos. Los judíos van por un lado y los paganos van por otro, se van a salvar igual. Salvación de primera clase, no de primera y de tercera. Todos van a ir al paraíso exactamente igual, pero vosotros como paganos, hijos herederos de Abraham, pero adoptivos, y los judíos como hijos naturales. Vosotros como ramas injertadas, los otros como ramas naturales del olivo. Uno naturales, otros injertados. Uno naturales, otros adoptivos. Eso se pierde en los discípulos de Pablo. Desde la época del Sinaí hasta que Yeshua había nacido, la salvación había procedido de dos maneras. Primero, para los judíos, por la observancia completa de la ley de Moisés. Y segundo, para los paganos, por el reconocimiento de la existencia del Dios único y por el cumplimiento de los preceptos de la ley natural contenida en la ley de Moisés, es decir, del Decálogo. Y ahí nada hay estrictamente de comer o no comer sangre, aunque sí lo tenemos en Hechos 15. Después de la aparición de Yeshua en el escenario público y tras su muerte expiatoria, la revelación de Dios a Pablo afirmaba que había más condiciones fáciles para la salvación de los gentiles. Por tanto, la circuncisión no era ya una exigencia necesaria para los paganos que se convertían al Mesías. Sencillamente porque no necesitaban hacerse judíos, sino que se hacían seguidores del Mesías como gentiles. La tradición judía, que se remontaba hasta Moisés, Éxodo 4, 24-26, manifestaba la necesidad de circuncidarse como condición indispensable para entrar a formar parte de la alianza con Dios y ser miembro del pueblo elegido, el único que se salvaba plenamente. Aunque, eso sí, teniendo presente la circuncisión del corazón, como vimos en el capítulo anterior.
Pablo afirmaba que esa alianza primera era solo para los judíos. Pero ahora, decía Pablo, había una alianza nueva que no suprimía en absoluto la antigua, pero que la completaba y que admitía en su seno a gentiles como tales, pero creyentes en el Mesías de Israel, tal y como debían serlo también los judíos miembros de la alianza primera. Además, ellos, los gentiles, se salvarían plenamente porque tenían también su circuncisión, que no era física sino espiritual. Quedaban circuncidados espiritualmente al hacerse creyentes en el Mesías de Israel y al lograr así la declaración de justos por parte de Dios, acto que se sellaba con el bautismo en el nombre de Yeshua. Consecuentemente, la observancia completa de la ley de Moisés no era ya un requisito indispensable, sencillamente porque no se habían hecho judíos. La nueva ley se denominará ley del Mesías, la ley del amor, de la fe y del Espíritu. Una ley interpretada por Yeshua en el marco de una alianza renovada de Dios con Israel, que por tanto en consonancia podía denominarse como la ley del Mesías y que incluía también en la práctica las leyes de Noé. Por tanto, los gentiles dentro de las sinagogas podían respetar no idolatría, no fornicar, no matar, no robar, y podían entrar sin circuncisión. Quiere decir que Jacob Hasadik, que era un sabio como teólogo judío y por tanto conocía Torá, le aplica la legislación de la Torá a los gentiles que están en la ley de Moisés. Por eso, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 20 y 21, dice: «Sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores y es leído cada Shabbat en las sinagogas». Hechos 15, 20-21. ¿Dónde está el domingo? No hay domingo. ¿Qué leían? ¿Un Nuevo Testamento? No existía ningún Nuevo Testamento. Cada Shabbat los apóstoles leían la Torá. Todos son judíos. Iban cada Shabbat a las sinagogas a leer la ley de Moisés. Y estos mismos apóstoles, todos judíos, observando la Torá, dictaminan y entienden que los gentiles pueden entrar. Los gentiles pueden entrar al grupo bajo la ley de extranjería que Moisés tenía dentro de la ley. Porque cuando un extranjero vivía en Israel, no se le obligaba a convertirse al judaísmo, con lo que no se le obligaba a la circuncisión. Sí se le obligaba a creer en Dios, es decir, tenía que respetar la ley de la nación, fundamentalmente la no idolatría y otras leyes más. La Torá es una instrucción, una ley, que es para los judíos, pero que también es para los gentiles que quieren vivir por la Torá, pero sin hacerse judíos. De esta forma, Pablo obtiene una victoria porque justifica teológicamente la entrada de gentiles sin circuncisión, pero por la observancia de la Torá. Y en el fondo, esta fue la genialidad de Santiago el Menor, el hermano de sangre de Yeshua. Porque presten atención, para no malinterpretar, sin Santiago el Menor no hubiese habido cristianismo, y sin Pablo, por supuesto.
Pero ojo, cuando decimos no hubiese existido el cristianismo, no retrotraigan la terminología cristianismo de hoy a la de entonces, porque en el Concilio del 50 el término cristianos ni siquiera existía. El punto de partida es el siguiente. Sabemos por los Hechos de los Apóstoles que el término cristiano apareció por primera vez en Antioquía en torno al año 42. En los 27 libros del Nuevo Testamento, la palabra cristiano aparece solo 3 veces, 2 de ellas en Hechos y una en Primera de Pedro 4:16, pero Hechos es un libro escrito después del año 60. Podemos decir que a partir del año 50, los gentiles que abandonaban sus dioses abrazaban al Dios de Israel y a su ungido. No se hacían judíos, pero entraban como seguidores de Christos, en griego, en el grupo nazareno. Por tal motivo, también es razonable pensar que a partir de su origen en Antioquía en los años 40, el término cristiano se fue difundiendo lentamente entre los paganos ingresados en el grupo, tanto en el sentido geográfico como en los sentidos lingüístico y sociológico. En consecuencia, Santiago el Menor es la clave, porque es él el que juzga la entrada de los gentiles bajo la teología judía. El hermano de Yeshua conocía tanto de la Torá que por eso dictaminó la entrada de los gentiles no circuncisos como pedía Pablo y Bernabé. Ahora se podrá comprender mejor a Pablo cuando en Romanos 11 nos habla de la restauración de Israel, el remanente de Israel y la salvación de los gentiles. Pablo comienza diciendo: y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano puso sus ojos. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo se queja ante Dios contra Israel? Romanos 11, 1-2. Con esto queda bien claro el contexto que presenta Pablo. Dios jamás rechaza a su hijo primogénito al pueblo de Israel, a los descendientes de las 12 tribus de Israel, incluida Judá. Más adelante, Pablo nos habla de la entrada de gentiles al pueblo de Israel. Y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? De ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles, para llenarlos de celos. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo, y su mengua riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud? Os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz que te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías, más bien teme, que si Dios no perdonó las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios,
severidad con los que cayeron, bondad contigo si es que te mantienes en la bondad, que si no también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. No sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. En cuanto a la buena noticia, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos, al presente, se han rebelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Y quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 11:35. En el contexto, Pablo habla de dos olivos, un olivo natural y un olivo silvestre. En lo que nos hemos metido con ese texto del capítulo 11 de la carta a los Romanos, a partir del versículo 15 hasta el 26 aproximadamente, es un problema clave de la teología de San Pablo, a saber, cómo los paganos que creen en Jesús, algunos paganos electos que creen en Jesús, son injertados en el único olivo verdadero que es Israel. Pero teniendo en cuenta que el mismo Pablo dice, y hay que interpretar ese texto conforme a toda la teología paulina, el mismo Pablo dice que quien se salva es solo el olivo verdadero, Israel, más aquellas ramas que han sido injertadas en esas ramas son, como quien dice Pablo, olivo silvestre, y han sido injertadas como oleastros en el olivo verdadero. Pero el que se salva es el olivo verdadero, Israel. Por lo tanto, nunca jamás esas ramas van a expulsar a las ramas auténticas de ese olivo, sino que es un complemento, a saber, fíjate, la teología de Pablo es, brevemente, Dios promete a Abraham que su pueblo será elegido y será tan numeroso como las arenas del mar. Bien, ya se ha cumplido más o menos. 2, se le da una tierra prometida, se ha cumplido. 3, Abraham será padre de numerosos pueblos, no se ha cumplido. Y dice Pablo, ha venido el Mesías ya, es el momento que se cumpla la promesa a Abraham completa, no solamente el pueblo elegido que tiene la tierra de Israel, sino también padre de numerosos pueblos. Ha llegado el momento que se cumpla la promesa de Abraham y lo que dice sobre todo el profeta Isaías, que al final de los tiempos, cuando venga la figura mesiánica, el Redentor, muchos gentiles, es decir, paganos, se conviertan a la fe de Israel. Y dice Pablo, en ese capítulo 11, ha llegado ese momento, por desgracia, las ramas verdaderas del verdadero olivo no están creyendo en el Mesías, y sí están creyendo las ramas injertadas.
que no son hijos auténticos, sino solamente hijos herederos. Y esas ramas lo único que van a hacer es darle celos a las ramas auténticas del olivo verdadero para que crean en el Mesías antes de que llegue el final, y cuando todas las ramas del olivo crean en Jesús Mesías, vendrá el final y se salvarán todos. Ese es el pensamiento de Pablo. Luego, decir que las ramas injertadas están en vez de, eso va en contra totalmente de la teología paulina. No, son complementos necesarios, porque la promesa a Abraham dice: no llegará el final hasta que algunas naciones también se crean y se conviertan a Yahvé y a su ungido, es decir, a Yahvé y a su Mesías. Y eso es lo que hace Pablo, convertir a unos paganos para que se injerten como ramas injertadas en el olivo verdadero, pero nunca, y además lo dice especialmente, fíjate, responde a la pregunta y dice: ¿y tú, que eres una rama injertada, cómo vas a ser un orgulloso y un soberbio que vas a despreciar a las ramas auténticas? Las ramas auténticas ciertamente todavía no han creído al Mesías, pero eso es una cerrazón pasajera. Dios está permitiendo la cerrazón tuya para que tú vengas y creas en el Mesías, pero finalmente todo Israel creerá y todo Israel se salvará. El otro contexto son los destinatarios de esta carta. Esta misiva fue escrita aproximadamente entre el año 55 y el 60 de nuestra era, y hay que tener en cuenta dos hechos fundamentales que tuvieron lugar en el contexto de la escritura de esta carta que hay que tener en cuenta. El primero de esos dos eventos es de carácter político y el segundo es de carácter religioso. El hecho o evento de carácter político tuvo lugar en Roma en el año 41, es decir, unos 5 o 6 años antes de escribir Pablo esta carta, cuando el emperador Claudio, que luego fue reemplazado por Nerón, decretó la expulsión de los judíos de Roma. Producto de esa ordenanza imperial, se creó un vacío de autoridad espiritual de los creyentes en Roma, que eventualmente tuvo que ser llenada por un líder que no era judío. Así, cuando Pablo escribió esta carta para la comunidad de Roma, ya no había judíos liderando el movimiento en la ciudad romana. En Hechos 18 nos relata el encuentro de Pablo con el judío Aquila y su esposa Priscila. Después de esto marchó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma, se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Cada sábado en la sinagoga discutía y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Hechos 18, 1-4. Este hecho de carácter político es importante para comprender quiénes son los destinatarios de la carta a los romanos de Pablo. Los receptores de la carta no son judíos porque ya habían sido expulsados de Roma. Son creyentes de origen no judío, los gentiles. El segundo hecho importante a tener en cuenta al estudiar esta carta a los romanos es lo que previamente estudiamos sobre el Concilio de Jerusalén del año 50. Es decir, el hecho de carácter religioso en cuanto a la apertura de las puertas a los gentiles, al grupo judío de los nazarenos, pero sin circuncisión en la carne. Las 10 tribus perdidas son las ramas verdaderas, simplemente que vuelven, todavía no había llegado en el momento de Pablo, volverán traídas sobre alas de águila. Se pensaba que estaban más allá del Tigris
y el Éufrates, y que estaban allí perdidas y que Dios las haría retornar de un modo milagroso a Israel. Pero Pablo da por supuesto que ese retorno milagroso hará que esas ramas perdidas, las 10 tribus perdidas, crean en el Mesías. Pablo se refiere a los judíos actuales de las 2 tribus que quedan, que no creen en el Mesías, a todos sus contemporáneos, y afirma que esas ramas, por supuesto, porque están traídas por Dios milagrosamente, y las otras 2 tribus que quedan, los judíos actuales, colegas suyos, que están en Israel y en toda la dispersión de los judíos desde Babilonia hasta Hispania, creerán en el Mesías. Y entonces se salvará el olivo completo, las 12 tribus, más los gentiles o paganos injertados con las ramas injertadas. Y su interés es: no llegará el fin del mundo sin que antes se cumpla el número de ramas, el número de paganos que Dios ha predeterminado desde toda la eternidad, que se injerten en el verdadero árbol de Israel para que se salve Israel entero. Así pues, recapitulando, tenemos que en el grupo Escuela de los Nazarenos, fundado por judíos, seguían siendo judíos. Después se fueron incorporando los prosélitos, exgentiles convertidos al judaísmo, que tenían que cumplir las mismas normas que un judío natural, es decir, 613 preceptos. Y por último, por gentiles, creyentes en Yeshua, que no se convirtieron en judíos, llamados temerosos de Dios en el Nuevo Testamento. Estos últimos teniendo que cumplir tan solo algunos preceptos de la Torá, lo que llamamos los 7 mandamientos de Noé, como estudiamos al comienzo de este capítulo. Todo esto es fundamental comprenderlo para entender las palabras de Pablo en Romanos 11 sobre los 2 olivos. Si vamos a Hechos 13, 42-44, veremos claramente reflejado lo que les estamos explicando. El contexto es que Pablo enseñaba a veces tanto a judíos como a prosélitos en Shabbat. Al salir, les rogaban que les hablasen sobre estas cosas el siguiente sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. ¿De dónde surgió la comunidad de Roma de judíos creyentes en Yeshua como el Mesías? Ciertamente no lo sabemos, pero no es de extrañar que surgiera de forma espontánea, ya fuera por judíos romanos o por gentiles que visitando Jerusalén por las fiestas oyeron las buenas nuevas y finalmente se convirtieran. Debemos recordar Hechos 2, donde relata que en Jerusalén se reunirían creyentes en Yeshua, judíos prosélitos y gentiles de todas las naciones. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hechos 2, 5-11.
Por tanto, el grupo de Roma creció, se solidificó y llegó a ser una comunidad muy fuerte en la época cuando llegó el edicto de la expulsión de los judíos de Roma. Entonces, ¿quién llenó ese vacío cuando la comunidad se queda sin liderato judío en Roma? Los creyentes gentiles no judíos, que vienen a ser los destinatarios de la carta a los romanos de Pablo de Tarso. ¿Cuál fue la razón por la que Pablo escribió esa carta a los creyentes de origen no judío en Roma? Las razones son varias. Las evidencias internas de la epístola son diversas, y no vamos a decirlas todas, pero sí las tres principales. La primera razón es para enseñarles acerca de los dones espirituales que estaban disponibles, ahora también, para los creyentes de origen gentil. En el capítulo 1, verso 11 y 12, Pablo dice: «Pues ansío veros a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien, para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la común fe, la vuestra y la mía». ¿Qué nos quiere decir esto? Primero, claramente, es la carta de un judío a no judíos. Y segundo, que antes de que los gentiles conocieran los dones del Espíritu, los judíos tenían ya conocimiento de los dones del Espíritu. Y esta nimiedad es importante aclararla para poner las cosas en su perspectiva correcta y así callar comentarios, exégesis y artículos que no tienen ningún sentido, ni histórico ni teológico. Y uno de ellos es creer que los dones del Espíritu llegaron con el cristianismo, cuando la correcta afirmación es que los cristianos creen en los dones del Espíritu que los judíos siempre han creído. Habitualmente, los cristianos leen la carta de Pablo a los Efesios y se encuentran ahí con los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Y es increíble cuando hablan o escriben que estos son los 5 dones de la Iglesia, como si esto fuera algo que los judíos no hemos tenido en toda nuestra historia. El apóstol es Shaliach, el profeta es Nabí, el evangelista es Nagí, los pastores son Roé y el maestro es Moré, con lo cual, Moreno, Yeshua HaMashiach, maestro nuestro, Yeshua el Mesías. Lo que Pablo está diciendo en la carta a los Efesios es que esos dones que siempre han estado en Israel, ahora, en virtud del Mesías, han sido extendidos también a los creyentes no judíos. Pero no, que no había tales dones en Israel. El problema del grupo de los nazarenos judíos no fue ¿qué vamos a hacer con los judíos que creen que Yeshua es el Mesías? El problema fue ¿qué vamos a hacer con los gentiles que han creído? Porque que un judío crea y siga a un Mesías judío se entiende, pero que un gentil le crea a un judío es un milagro. Pablo escribe esta carta, entre otras cosas, porque decide comunicar algún don del Espíritu también a los hermanos gentiles, que ahora, por razón del fenómeno político que ocurrió, estaba al frente de la obra y necesitaban conocer cómo dirigir al grupo. El segundo motivo fue explicarles las promesas que ahora se aplicaban también a ellos. En otras palabras, qué parte de la herencia les tocaba. Y por eso también Pablo les dijo a los romanos en su carta: «Me debo a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros la buena noticia, el Evangelio, también a vosotros, habitantes de Roma». ¿Qué es el Evangelio? Porque es una palabra que usamos mucho. Evangelio, evangélico. Evangelion es una palabra griega que significa buena nueva, mensaje feliz. Esta palabra nunca se usó en el judaísmo en Judea,
nunca. Es una traducción de un concepto hebreo muy profundo que es Mesorá. ¿Y qué es Mesorá? Mesorá es lo que Dios ha prometido y pasó de boca en boca a través de los profetas. La promesa dada, esa promesa que viene rodando de profeta en profeta, se tradujo después en griego como evangelio. Cuando Yeshua dijo, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca», convertíos y creed en el evangelio, en la buena nueva. Como vemos en Marcos 1:15, lo que dijo fue, «Creed en las promesas que hicieron los profetas». Esas promesas salidas de los labios de los profetas tienen una parte también para los no judíos. Y por eso es que Pablo dice aquí, «De ahí mi ansia por llevaros el evangelio también a vosotros, habitantes de Roma». Romanos 1:15. Es decir, la parte de la herencia que a ustedes les toca, porque todos tenemos una parte en la herencia. Es una herencia tan grande que todo el mundo tiene un pequeño trozo. Y no porque una persona agarre más, tendrá más, ni porque una persona le toque menos, tendrá menos. Es como el maná. Hay una parte para ti, hay una parte para todos. Y por eso es que podemos decir, «Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la parte de la herencia que me ha tocado». Salmos 16:6. Es decir, ¿qué parte de la herencia? Por eso Pablo dijo, «De ahí mi ansia por llevaros el evangelio». Es decir, para decirles qué promesas están disponibles para ustedes. Es muy importante aclarar esto porque evangelio en el cristianismo siempre está relacionado con la salvación y en el judaísmo no tiene nada que ver con ella. Cuando los cristianos dicen, «Vamos a predicarles el evangelio», y nos preguntamos, ¿cómo va a predicar usted el evangelio a un creyente? Que ya habían creído y ya eran salvos. ¿Cómo pueden anunciar el evangelio a los que ya han sido redimidos si el evangelio es para los no redimidos? ¿Pueden ver la contradicción que hay? ¿Y cómo se resuelve esta contradicción? Pues se resuelve cuando entendemos que evangelio significa otra cosa, que incluye la salvación para los perdidos. La incluye, pero es mucho más que eso. Tanto es así que los creyentes ya salvos tienen que conocer el evangelio, porque evangelio no es evangelio, es Mesorá. Y Mesorá es la herencia, la promesa que viene desde los profetas pasando de generación en generación. Mesorá se refiere a la transmisión de una tradición. De hecho, en sentido amplio, se refiere a toda la cadena de la tradición hebrea. La tercera razón por la que Pablo escribió esa carta fue para corregir malas enseñanzas. Específicamente para corregir malas enseñanzas que tenían que ver con Israel y el lugar de los creyentes de origen gentil en la redención de Israel. ¿Cómo sabemos esto? Por inferencia lógica. No hay nada más que mirar, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 11, en el verso 1, donde dice: y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? Es decir, a Israel, a los judíos.
¿Por qué Pablo hizo esa pregunta? Porque eso era lo que se estaban preguntando en Roma y por eso Pablo lo estaba corrigiendo. Todo lo que Pablo escribió antes del capítulo 11, el capítulo 9 y 10, es el clímax de la carta, no un apéndice. En el capítulo 11, verso 11, sobre los judíos e Israel, Pablo dijo: «Y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos?». ¿Por qué Pablo hace esa pregunta? Evidentemente, porque eso es lo que se estaba comentando en Roma, que Israel había caído. Es decir, que Dios había desechado a su pueblo, Israel, y que se había buscado a otro pueblo, los gentiles creyentes en Yeshua. Eso, ni más ni menos, es lo que ya se estaba diciendo en la época de Pablo en Roma. En otras palabras, que Israel, como nación, al rechazar a Yeshua como el Mesías, había perdido su posición de pueblo del pacto, y los creyentes de origen gentil decían que ellos habían llenado el lugar vacío. Y recuerden el fenómeno político que tuvo lugar antes con el emperador Claudio, donde todos los judíos fueron expulsados de Roma. Es decir, se decía en Roma que esto es lo que explica por qué los judíos han sido expulsados de Roma. Y este fue el rumor que le llegó a Pablo. Esto es lo que explica que mientras más y más gentiles creían y reconocían que Yeshua es el Mesías, menos y menos judíos reconocían que Yeshua es el Mesías. Se da un fenómeno diametralmente opuesto. ¿Cómo se interpretó ese fenómeno en Roma? La respuesta que dieron los líderes gentiles que llenaron los puestos que quedaron vacíos, producto del edicto de expulsión de los judíos de Roma, fue que Dios reemplazó a Israel como pueblo porque rechazó a Yeshua como el Mesías. Y por eso es que Pablo escribió esta carta a los romanos, para tumbar esa falsa doctrina y para responder a la pregunta que todo el mundo se hacía. ¿Por qué mientras más y más gentiles creían en el Mesías, cada vez menos y menos judíos creían en el Mesías? ¿Cómo explicar eso cuando debió ser al revés? Es por eso que en el capítulo 11, verso 25, Pablo comienza a revelarnos esto: «Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio». Es decir, no hay rechazo, no hay sustitución, no es la eliminación de Israel, es que estamos todos frente a un misterio. Misterio es algo que está escondido en el corazón de Hashem, y a menos que el Eterno lo revele, nosotros no tenemos ni siquiera capacidad intelectual para imaginar que existe. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Romanos 11, 25-26. Con otras palabras, esa curva ascendente de gentiles que creen no significa lo que ustedes están diciendo, que Dios ha desechado a su pueblo, ni tampoco significa que Israel ha sido reemplazado por otro pueblo. Significa que usted está enfrente de un misterio. Y dijo Pablo que si usted no entiende este misterio, usted tiene el peligro potencial de llegar a ser un orgulloso espiritual. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. Otras versiones dicen arrogantes. En otras palabras, todo creyente que no entiende este misterio de Dios corre el riesgo de arrogancia espiritual,
Y mientras más arrogante es una persona, menos útil es para Hashem, menos útil es para Dios. Y el que tenga oídos para oír, oiga. El trigo y la cizaña son iguales cuando no llevan fruto. Cuando no llevan fruto, ni un experto los distingue. Son iguales. ¿Qué es lo que diferencia al trigo y a la cizaña? Que cuando llega la cosecha, el trigo se queda todo doblado del peso del fruto. La espiga queda doblada del fruto que lleva, mientras que la cizaña está derecha. ¿Por qué? Porque no lleva fruto. Usted ve un creyente arrogante. No hay fruto. Eso es cizaña pura. Húyele. Si hay algo a lo que hay que tenerle pánico, es al orgullo espiritual. Y Hashem ha puesto las cosas de tal manera que ni los no judíos ni los judíos podemos enorgullecernos de nada. ¿Por qué? Porque Hashem nos sometió a todos al pecado para tener misericordia de todos, para que la gloria fuera de Él sola. Y por si acaso, por si quedaba una raíz por ahí, ¿saben qué dijo Yeshua a los judíos? ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: somos siervos inútiles porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Lucas 17, 9-10. Es decir, la gloria es para Hashem, la gloria es para Dios. Toda la gloria es para el Padre que nos creó. Y lo que bien hemos aprendido y transmitimos, y presten mucha atención, y es que a menos que la gloria de Dios esté segura en sus labios y en su vida, usted no recibirá nada de arriba. Hay que ser humildes en todo, porque ahí estamos seguros. Cuando nos humillamos ante Dios, Hashem tiene misericordia de nosotros. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Isaías 66:2. Hashem resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuán bendecidos son los pobres y humildes de espíritu, de ellos es el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Y por eso Pablo dijo aquí: pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Romanos 11:25. ¿Cuál era el problema que tenían los creyentes gentiles en Roma? Arrogancia espiritual. Dios los desechó a ellos para ponerme a mí. Dios los quitó a ellos y nos puso a nosotros. ¿De dónde vino este pensamiento que ha llegado hasta nuestros días? De Roma. Y de Roma pasó a la teología patrística, a los famosos padres de la Iglesia. Y de ahí pasó al resto de la Iglesia católica, madre de todos sus hijos e hijas, que son muchos y muy variados, aunque no estén vestidos de curas ni de monjas. Pero teológicamente son muchos, incluso con gozo, enseñando raíces hebreas vestidas de judaísmo, y el que tenga oídos para oír, oiga, con paz. Si Dios no ha desechado a Israel, si el tropiezo de Israel no es para caída, como dice en Romanos 11:11. Y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? De ningún modo.
¿Cómo explicar entonces el problema judío? ¿Cómo explicar entonces que mientras más y más gentiles sí creen en Yeshua, los propios judíos no creen? ¿Cómo se explica eso? Porque Pablo dijo, es un misterio. Es decir, estamos ahí ante un misterio de Dios en cuanto al endurecimiento parcial de Israel y en cuanto al reconocimiento de que Yeshua es el Mesías. ¿Cómo resuelve Pablo ese misterio? Pablo resuelve ese misterio explicándolo con la figura simbólica de 2 olivos. Muchos de ustedes conocerán la historia de las ramas injertadas y los 2 olivos, pero la mayoría del mundo ha malinterpretado durante casi 2000 años este asunto. Por tanto, ¿cómo es entendido por Pablo el misterio de Dios en cuanto al endurecimiento de Israel? Lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de El judaísmo de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.